Paz y bendición para todos ustedes, queridos hermanos, queridos pastores, líderes, servidores, hermanos de las diferentes congregaciones que están mirando esta enseñanza bíblica semanal. Hoy les aviso, para aquellos que no hayan tomado la debida nota, va a ser la última transmisión de día viernes. Recuerden que a partir de la semana que viene comenzaremos con el curso que hemos llamado Diplomado en Teología y Práctica Ministerial. Y por lo tanto, esta es la última transmisión de día viernes. Les ruego que tomen nota de eso. Si quieren seguir mirando las enseñanzas, el lunes a las 19 horas, el lunes 18 de marzo, que es el lunes próximo, a las 18 horas vamos a estar transmitiendo las enseñanzas, pero ya en un nivel académico. No se va a transmitir más por aquí, por este streaming, se va a transmitir por el facultadbiblica.com, clases en vivo, ¿no? Aula virtual, clases en vivo. Entonces usted ya aquí no lo va a ver más, lo va a ver en retorno.tv o en facultadbiblica.com. Así que ha sido muy grato todo estos año y medio aproximadamente que hemos estado dando estas enseñanzas. Estamos en estas semanas terminando con los pecados, virtudes, en realidad le hemos llamado virtudes y pecados de las iglesias del Apocalipsis. Primero vimos las virtudes y luego nos abocamos a considerar, estudiar los pecados de cada una de las 7 iglesias, lo que llaman las iglesias del Apocalipsis, que en realidad físicamente eran iglesias ubicadas en 7 ciudades del Asia Menor. Y lo que sucedió es que cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, el Señor Jesucristo resucitado y ascendido le entregó un mensaje para cada una de estas 7 iglesias del Apocalipsis, que son mensajes proféticos, son cartas, son mensajes, son comunicaciones, comunicados proféticos que el Señor Jesucristo les entregó. Es muy interesante lo que hemos hecho en las últimas semanas, que es analizar el diagnóstico de los pecados, el diagnóstico de cada uno de los pecados que Jesucristo hizo. Yo sé que este tema da para mucho más, probablemente ustedes, algunos ya me están pidiendo que siga con este tema, que lo vuelva a desarrollar más adelante. Yo le dije a algunas de las personas que me han comentado que voy a escribir un estudio sobre esto. Yo no creo que ese estudio tenga menos de 200 páginas, así que eso me va a llevar mínimo un año o un poco más probablemente para desarrollar el estudio de este tema. No obstante, hoy, hasta donde llegue, voy a completar lo que veníamos estudiando desde el viernes pasado. El viernes pasado comenzamos a estudiar lo que se refiere a los pecados diagnosticados por Jesucristo a la iglesia de Laodicea. Los pecados diagnosticados por Jesucristo a la iglesia de Laodicea. Y hoy voy a llegar hasta donde llegue, continuando con lo que empezamos a estudiar el viernes pasado. Así que yo no voy a repetir lo mismo. Usted vaya, vea el video del viernes pasado, y yo hoy voy a continuar desarrollando el mismo tema, los pecados de la iglesia en Laodicea. Habíamos hablado de cómo era la ciudad de Laodicea, que era una ciudad rica. Dijimos varias características. Primero, era rica, era una ciudad que basaba su economía en las telas, en la industria textil, y que habían desarrollado un tipo de lana negra suave y brillante que la había hecho famosa en toda la región, a esta ciudad de Laodicea. Y aparte habíamos dicho de que habían inventado, habían creado, fabricaban una medicina, un medicamento, un colirio con unas piedras, molían unas piedras que ellos tenían y producían sanidad a los ojos, un colirio para los ojos que sanaba de las enfermedades de los ojos. Y habíamos dicho también de que por estar
en el medio de dos rutas comerciales, o sea, la ruta que va de este a oeste, o oeste a este, como quiera usted, y de norte a sur, en el cruce de ambas rutas comerciales estaba la ciudad de la Odisea, y esta ciudad se había convertido en una ciudad bancaria, cambiaban monedas para el comercio, entonces era una ciudad de gente rica, una ciudad rica. Eso nada más voy a decir, usted vea cómo yo analizo ese tema en el video anterior a este. Quiero continuar porque como es la última quiero avanzar lo más que pueda. Yo sé que no voy a terminar, pero voy a avanzar lo más que pueda. La cosmovisión de la ciudad, la cosmovisión de la ciudad, cómo eran las características de la ciudad de la Odisea, tuvo una influencia muy grande en la cosmovisión de la congregación, o sea, de esta iglesia, de la iglesia que funcionaba en la ciudad de la Odisea. Y en el versículo 15, o sea, estamos hablando del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el versículo 15, Jesucristo le dice, yo conozco tus obras. Obviamente que sí, obviamente que sí, que su mirada es penetrante hasta lo más profundo y conoce las obras, todas nuestras obras, la obra de nuestras iglesias y las obras nuestras personales. Están descubiertas a los ojos de aquel a quien Yahweh Dios, el Padre, ha puesto para juzgar, que ha puesto como juez, a Jesucristo su Hijo, su ungido, su Mesías. Y entonces este juez, en su función de juez, recordemos que en su primera venida vino como Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino como sacrificio expiatorio. Tanto el carnero cuya sangre rociaba el sumo sacerdote una vez por año sobre el propiciatorio 7 veces con su dedo, y también representado por el carnero que se mandaba, o el cabrito que se mandaba a Azazel al desierto. Bueno, todo eso es figura de Jesucristo. En su primera venida vino para ser sacrificado y para dejar un modelo, pero en su segunda venida viene como juez y viene como rey. Entonces acá está hablando a cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis como juez. Está diciendo, yo conozco tus obras, a la Odisea, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y dijimos la enseñanza anterior, que a la ciudad de Colosas, o sea, el problema que tenía la Odisea es que no tenía agua. Tenía riqueza, tenía dinero, tenía industria, tenía prosperidad, hasta ahí habían inventado un medicamento, pero no tenían agua, agua para beber, agua para bañarse, agua para los diferentes usos, no tenían agua. Entonces, a la ciudad de Colosas le compraban aguas frescas que eran muy adecuadas para refrescarse en un clima tan cálido. Pero mientras que a Colosas le compraban agua fresca, a Hierápolis le compraban agua termal. Agua de manantial a Colosas, agua termal a Hierápolis, agua caliente, que provenía de fuentes termales y se usaban con finalidades fisioterapéuticas. Tanto la una como la otra eran trasladadas a través de acueductos que había construido el Imperio Romano justamente para el traslado de estas aguas. Ahora, tanto el agua fría que venía de Colosas como el agua caliente que venía de Hierápolis llegaban tibias a través de esos acueductos. El agua fría se calentaba, o sea, se entibiaba en realidad, y el agua termal se entibiaba, dejaba de ser calientes y llegaban tibias. Ambas aguas llegaban tibias a la Odisea. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Vamos a hablar, por ejemplo, del agua que venía de Hierápolis, el agua termal, el agua caliente. Llegaba tibia y no la podían beber tibia ni usarla tibia, o el agua fría llegaba tibia también. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que esperar que se enfriara para beberla. Porque si la tomaban tibia les producía náuseas, los hacía vomitar en definitiva, los hacía vomitar.
No solo debido a la temperatura, en el caso de la de Irápolis, sino también a los minerales que traía el agua. Haga una prueba, tome un vaso de agua, ¿sí? Entíbiela, agréguele 1 o 2 cucharaditas de sal, revuélvala y trate de tomarla y va a ver cuál es el resultado, cuál es la consecuencia de beber el agua en esas condiciones. Entonces, decíamos también que lo caliente tiene un margen. Lo caliente tiene un margen. Puede ser más caliente o menos caliente, pero es caliente. Asimismo lo frío. Lo frío puede ser más frío o menos frío, pero es frío. Ahora, con lo tibio sucede lo mismo. Puede ser más tibio o menos tibio. Se puede acercar más a lo caliente o se puede acercar más a lo frío. Pero en realidad siempre es tibio. No es ni caliente ni es frío. Lo tibio no deja de ser tibio. Más tibio, menos tibio, pero es tibio. Por lo tanto, si se trata de tomar agua en esas características, con la mineralización con la que venía y tibia, lo que va a tender a hacer esa agua, si uno la tiende a tragar, es a salir del cuerpo. Produce náuseas arcadas y se vomita. Entonces me van siguiendo con lo que decíamos de ojalá fuese frío o caliente. El mensaje de Jesucristo, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces se lo está diciendo a una iglesia que sabía perfectamente el efecto negativo que tenían las aguas tibias para quienes la tomaban. ¿Se entiende? Por eso entendían claramente lo que significaba que para Jesucristo ellos eran nauseabundamente tibios. Ellos mismos, la iglesia de la Odisea, los hermanos de la iglesia de la Odisea eran nauseabundamente tibios, al igual que lo era cuando llegaba a ellas el agua termal que compraban. Miren, queridos pastores, servidores, líderes, hermanos, estamos viviendo un tiempo en que se ha elaborado una doctrina de la gracia de Dios que ha transformado la vida de la iglesia en una absoluta tibieza. Ya no hay responsabilidad, todo escudado en la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Pecado abunda, sobreabunda la gracia. Todo escudado en la gracia. Una falsa doctrina, esa no es la doctrina de la gracia bíblica. Ustedes, si se anotan en el curso que vamos a empezar a dar el lunes, tenemos toda una materia para hablar de la gracia, según las Escrituras. En las iglesias, escudados en esta falsa doctrina de la gracia, ya no hay responsabilidad, ya no hay compromiso, no hay pasión por ajustar la vida, ni de las personas, ni de la iglesia, a las instrucciones de Dios contenidas en las Escrituras. Hoy todo está bien, sin importar si se están siguiendo las instrucciones bíblicas en cuanto a la forma y funcionamiento de la iglesia. Hay instrucciones bíblicas en cuanto a la forma y funcionamiento de la iglesia, pero se siguen más las tradiciones de hombres, de organizaciones, de instituciones, de ministerios, de apóstoles, de profetas, más que a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Entonces la iglesia no es caliente, porque ser caliente para la iglesia es ser una iglesia celosa de buenas obras, pero tampoco es fría, es decir, no es totalmente apática. ¿Qué es? Es tibia. Es tibia. ¿Qué es ser tibio? Es ser indiferente a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra, pero hiperactivas. Hiperactivas pero tibias. ¿Tibias por qué? Por la indiferencia a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Serían hiperactivamente tibias. Se mueve, pero sin seguir el rumbo, sin seguir el derrotero, sin seguir el camino, sin seguir la dirección de Dios dada a través de su palabra. Los laodicenses estaban acostumbrados a su propia tibieza, viviendo en una engañosa tranquilidad. ¿Saben que la tibieza produce letargo, produce somnolencia?
produce acomodarse. En invierno encontrás un lugar tibio al lado de un hogar, una salamandra, una estufa, y te acomodás. La tendencia es acomodarse. La tibieza produce acomodamiento. Es una engañosa tranquilidad. Era una iglesia, se había transformado en una iglesia complaciente. Se conformaba con el estado en que estaba. Se acomodó, ¿vio? Se acomodó, se acurrucó, se acomodó y se conformó con el estado en el que estaba. Se habían apartado del modelo de Cristo, es decir, el modelo de Cristo es el modelo bíblico. Pero todo estaba bien, para ellos todo estaba bien. Jesucristo les dice que sería mejor que fueran fríos, porque si fueran fríos, por lo menos, se darían cuenta de su necesidad. Pero estando tibios, están acomodados. Si siguen creyendo que están bien, no hay esperanza de que cambien. Alguien que cree que está bien no tiene esperanza de cambiar. Por esa razón Jesús los sacude con un mensaje tan fuerte. Miren, antes de seguir me gustaría decirles esto. En la vida cristiana, existen estas tres temperaturas espirituales. Existen las tres temperaturas espirituales. Un corazón ardiente, un corazón encendido por Dios, un corazón frío o un corazón tibio. Le voy a dar un texto para cada uno. Un corazón ardiente, obviamente. A ver, Lucas 24:32. ¿Se acuerdan los discípulos que iban camino de Maús? Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es un corazón ardiente que arde al abrir de las escrituras. No arde cuando viene un apóstol famoso o quien sea, una autoridad, y entonces quieren acomodarse, quedar bien con la autoridad, quedar bien con el ministerio, para ser exitosos, ser aprobados. No. El corazón debe arder cuando se abren las escrituras. Eso lo dijeron estos discípulos. Dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ese es un corazón ardiente. Corazón ardiente es aquel que arde cuando abre las sagradas escrituras, la palabra de Dios, la Torá de Dios, las instrucciones de Dios. Hay un corazón frío también. A ver, Mateo 24, 11 y 12. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es el tiempo que estamos viviendo, queridos pastores. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos cristianos están apartados de las iglesias porque se han cansado de que les mientan, de que los usen y de que les saquen dinero? Todo con argumentos bíblicos, con falsas doctrinas. ¿Cuántos se han enfriado, se han apartado, se han ido de la iglesia, se han ido al mundo? ¿Quién es responsable? ¿Quién es el atalaya que no dio el sonido de peligro cuando había que darlo? ¿Cuál es la trompeta que dio sonido incierto para que esta gente no se prepare para la batalla? ¿Cuál es la trompeta que ha dado el sonido incierto? Acá lo dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, lo está diciendo Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y también hay un corazón tibio. En Apocalipsis 3:16 es el texto. El corazón tibio es el más peligroso de todos, porque el creyente tibio se siente cómodo, complacido y no se da cuenta de su necesidad. Piénselo. Tanto el agua fría de Colosas como el agua caliente de Hierápolis estaban tibias para cuando llegaban a través de los acueductos a la Odisea. Mire lo que dice Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo.
Dos males ha hecho mi pueblo, dice Yahweh a través de su profeta. ¿Cuáles son los dos males? Me dejaron a mí fuente de agua viva, primer mal. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dejar a Yahweh Dios es alejarse de sus instrucciones contenidas en su palabra. Dejar a Yahweh es dejar sus instrucciones, es alejarse de las escrituras. Dice, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. ¿Qué quiere decir? Dejaron de obedecerme, dejaron de seguir mis instrucciones, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Sigamos adelante, vamos a seguir un poco más. El tiempo pasa, vamos a seguir un poco más. Dice el versículo 17, Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se lo está diciendo a la iglesia? Los laodicenses estaban tan lejos de la palabra de Dios que estaban viviendo autoengañados. Por eso le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tú dices. ¿Saben lo que les pasaba a los laodicenses? Se habían alejado tanto de la palabra de Dios, tanto de las instrucciones contenidas en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que estaban viviendo un autoengaño, estaban autoengañándose. Todo engaño es malo, todo engaño es malo, pero el engaño más devastador que existe es engañarse a uno mismo. Es llamativo, miren, me llama mucho la atención y me duele mucho cuando veo esto. Cuando veo a pastores que los veo que están espiritualmente mal y las congregaciones que están bajo su cuidado están totalmente sin un rumbo, sin un rumbo que esté alineado con lo que la Biblia enseña, sin rumbo, sin el rumbo que Dios marca en su palabra, pastores mal, iglesias sin rumbo, y cuando les preguntamos, ¿cómo estás vos? ¿Y cómo está la iglesia que está bajo tu cuidado? Ellos responden, está todo bien. Está todo bien. ¿Saben qué? Se están autoengañando. Se están autoengañando. Y están engañando a la familia de Dios que está bajo su cobertura. Sucede que de tanto en tanto viene algún pseudo profeta, se para desde la plataforma, desde el púlpito, y les empieza a profetizar éxito, y esta iglesia va a ser luz, y esta iglesia va a crecer, y esta iglesia va a ser la niña mimada, y esta iglesia va a ser el remanente, y esta iglesia va a ser la luz en esta ciudad, y esta iglesia... Mentira. ¿Saben qué? A un profeta se lo conoce, que es un mentiroso y que no habla de parte de Dios cuando no se cumple lo que está profetizando. Y cuando vemos pastores que están mal y sus iglesias están sin rumbo, no importa lo que digan estos profetas que vienen para llevarse el sobre de dinero, que vienen para lucrar con la adivinación, con un espíritu de adivinación, que el espíritu de adivinación no es el Espíritu Santo, el espíritu de adivinación es un demonio. Entonces, los vemos mal a ellos y mal a sus congregaciones porque están autoengañándose. En su afirmación, en la afirmación de la iglesia de la Odisea, estaba demostrando autosuficiencia, autodependencia y egocentrismo. Habían perdido el fundamento en la Biblia de su forma y de su funcionamiento. Vemos el contraste entre la iglesia de la Odisea y la de Esmirna. Acuérdense la de Esmirna. A la de Esmirna Jesucristo le dijo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza,
pero tú eres rico, entre paréntesis, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Eso está en Apocalipsis 2:9. La iglesia de Esmirna pensaba que era pobre cuando en realidad espiritualmente era rica. Pero los de la Odisea se jactaban de ser ricos cuando en realidad eran miserables espiritualmente. Tal vez aquí tenemos un indicio de por qué esta iglesia declinó espiritualmente. Se enorgullecían de su ministerio, habían empezado a medir las cosas de la iglesia por normas humanas, en lugar de medir espiritualmente el crecimiento espiritual de las personas, la fortaleza, la madurez de los miembros. No lo medían por normas humanas, por la norma mercantilista empresarial, la cantidad de personas, el número, el crecimiento numérico, el edificio más menos importante, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de hacerlo, de medir con valores espirituales. Así como la ciudad de la Odisea, también la iglesia de la Odisea era rica. Con sus muchos recursos hicieron planes, hicieron programas, pero no tomaron en cuenta a Dios y dejaron afuera a su Hijo. Hicieron planes, hicieron proyectos, hicieron programas, hiperactividad, etc. Pero ¿saben qué? Dejaron afuera a Dios porque dejaron afuera su palabra. Y Jesucristo, en la palabra de Dios, es el verbo de Dios, es la palabra de Dios hecha carne. Cualquier iglesia, cualquier persona que deja, cualquier pastor que deja afuera a Dios, está dejando afuera su palabra, su instrucción. Por lo tanto, si deja afuera la palabra de Dios, está dejando afuera a la palabra de Dios hecha carne. Jesucristo está afuera. ¿Me entienden? Teológicamente, porque Él dice, yo estoy a la puerta, pero del lado de afuera, y estoy llamando. ¿Por qué? Porque ustedes me dejaron afuera. Yo soy la palabra de mi Padre. Soy la instrucción de mi Padre hecha carne. Soy la Torá de mi Padre hecha carne. Y ustedes no están siguiendo las instrucciones de mi Padre. Por lo tanto, me están dejando afuera a mí. El que niega la vigencia de la palabra de Dios, el que niega la vigencia de la palabra de Dios completa, está negando la vigencia de Jesucristo. Lo está dejando afuera. Ténganlo en cuenta, por favor. Por favor. Pero a pesar de la convicción de su propio éxito, a los ojos del Señor eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. No estoy diciendo que Dios no quiere la prosperidad de sus hijos. Claro que quiere la prosperidad. Creemos que Dios quiere que sus hijos sean prósperos en todo. Sin embargo, existe un peligro cuando se crece en prosperidad material, pero no en prosperidad espiritual a la misma vez. Recordemos la advertencia que Dios le hizo a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Les voy a decir el texto, a ver dónde está el texto. En Deuteronomio 8, del 11 al 18. Léalo. Cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Dios, para cumplir sus mandamientos. La Torá de Dios, la palabra de Dios. Cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Yahweh tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
No debemos olvidar que la prosperidad material debe ir de la mano de la espiritual. 3 Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si la riqueza material se convierte en el objetivo de la vida, como pasa en muchas congregaciones, donde se predica prosperidad, 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 prosperidad. Si la riqueza material se convierte en el objetivo de la vida, entonces perdemos la perspectiva de que Dios es lo verdaderamente importante. Esto es lo que sucedió con la iglesia de la Odisea. La doctrina de la prosperidad es lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Y es lo que sucede en la actualidad cuando las enseñanzas en la iglesia tienen todo su foco en lo material, exclusivamente en lo material. La iglesia de la Odisea se creía rica, pero en realidad eran muy pobres, porque Dios no estaba con ellos a través de Jesucristo. Lo dejaron afuera. Dejaron afuera a Jesucristo, dejaron afuera la instrucción de Dios, dejaron afuera la Biblia, dejaron afuera la palabra de Dios. Y Él tuvo que llamar a la puerta, esperando que alguno oyera su voz, abriera la puerta y lo dejara entrar. Por eso Jesucristo resucitado y ascendido la llama desventurada y miserable. Aunque se le predicaba mucho acerca de, perdónenme, pastores, líderes, servidores, hermanos, se les predicaba mucho acerca del pensamiento positivo. Anoten esto, anótenlo, entre comillas, pensamiento positivo, pensamiento positivo. Son técnicas humanas, son técnicas psicológicas humanas, sociológicas humanas, manipulación de masas. Se les predicaba acerca del pensamiento positivo y se esforzaban por encontrar la paz a través de las riquezas materiales. En su interior, su gente era desventurada y miserable, porque las riquezas materiales nunca satisfacen al hombre. Además, Jesucristo le dice otra cosa, dice, ustedes son ciegos. Esto significa que a pesar de que los miembros de la iglesia de la Odisea pensaban que sabían y comprendían a través de su sofisticada educación, su apropiación de la sabiduría, no comprendían los caminos de Dios. Ellos no entendían cuando le decía que son ciegos, porque ellos fabricaban un colirio para los ojos, que servía para sanar los ojos. Entonces sabían muy bien, habían desarrollado la medicina de la visión, sanando los ojos. Se deja ver la falta de visión. Desarrollaron la medicina de la visión, pero tenían falta de visión. La iglesia de la Odisea tenía falta de visión, que luchaba por resolver problemas externos, los problemas externos de las personas, sin las enseñanzas de las instrucciones de Dios para resolver los problemas internos. Todo externo, sin resolver los problemas internos. Y los problemas internos de las personas se resuelven enseñando las Sagradas Escrituras, enseñando la Biblia, enseñando las instrucciones de Dios para que la vida de la gente dé en el blanco. La naturaleza humana debe cambiar desde adentro por la obra limpiadora de la palabra de Dios. No puede entrar en el lugar santo si primero no pasó por el lavacro. Habiendo pasado por la cruz de Cristo, por el altar de bronce, ya están limpios de los pecados, pero tienen que pasar por el lavacro. Tienen que aprender las instrucciones de Dios para que la vida dé en el blanco. Lucas 11:40, 11:39, vamos a leer. Dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. La limpieza que hace la palabra de Dios, la instrucción de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, empieza desde afuera, desde adentro hacia afuera, desde adentro hacia afuera. Esa es la limpieza que hace la palabra de Dios. Y por dentro está lleno de rapacidad y maldad. Limpiarlo de adentro y lo de afuera se va a acomodar. Jesucristo les dijo que estaban desnudos también. Era una iglesia vestida de religión, pero no de santidad. Era una iglesia que tenían una ciudad, como la iglesia era como la ciudad, tenían desarrollado una industria textil enorme. Tenían lana que no existía en otro lugar del mundo, lana negra, suave y brillante, para hacer vestidos lujosos. Pero la verdad
estaban desnudos. Vestidos de religión es desnudez. Tenemos que cambiar la religión o la religiosidad por la santidad. Dice Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¡Apa! Hay un vestido con el que tenemos que vestir a la iglesia. Pastores, líderes, servidores, hermanos que quieren servir al Señor. Hay un vestido con el cual tenemos que vestir a la amada, a la iglesia. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino es las acciones justas de los santos. Justo es aquello que está alineado con las Sagradas Escrituras. Eso es justicia, alineado con las instrucciones de Dios dadas en su palabra. Y hay acciones justas de los santos que tiene que ser la vestimenta, la vestidura de la iglesia. No tenían esas acciones porque no las habían aprendido, porque se creían, eran tibios, creían que estaban bien con la liturgia, con la forma, con las canciones, con la música, con la alabanza, con el escenario bien elevado, con la cantidad de instrumentos, con el salón bien decorado, con un pastor muy emotivo, que sabe manipular las masas, que sabe mandar un mensaje al corazón. Sabían todo esto y les parecía que estaban bien, eran tibios. Les faltaban las instrucciones de Dios contenidas en la Biblia, las instrucciones de Dios, la Torá de Dios, su palabra. Y esa es lo que transforma las acciones y hace justas las acciones. Limpia, purifica, santifica nuestras acciones, las acciones de los santos, y los viste de santidad, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, hasta aquí podría decir algo más, pero no quiero ser muy fuerte, más de lo que he sido. Vamos al versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Cómo si ya soy rico? Tú dices, soy rico. Ya son ricos, ya soy rico. ¿Para qué quiero ser rico si ya soy rico? Jesús le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y tenés vestiduras muy especiales, muy finas, pero dice, estás desnudo. Entonces, comprá de mí vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y vos decís, hemos desarrollado una industria para sanar los ojos, una industria de la visión. Jesús le dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Voy otra vez. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor describe a esta iglesia como desnuda y ciega. Tuvo que ser muy fuerte esta descripción de Jesucristo para la iglesia de la Odisea, ya que en su estructura de pensamientos era algo imposible que a ellos les sucediera eso, que fueran desnudos y ciegos. Tampoco concebían la posibilidad de estar desnudos, ni ciegos ni desnudos, porque en esta ciudad fabricaban esas vestimentas de lana, ¿no? Negra. Ya dijimos que era una ciudad de mucha prosperidad comercial, famosa por los textiles, lana, algodón, que había logrado conseguir la producción de la lana negra esta suave, hermosa, que tenía gran demanda, y esto le había dado bastante riqueza. En pocas palabras, si ellos vestían al mundo entero, lo que le estoy tratando de decir, si ellos vestían al mundo entero, ¿cómo podían estar sufriendo en carne propia la vergüenza de su desnudez? Es interesante, ¿no? Eran ciegos también, dice, porque no podían ver.
la realidad de Dios, ni lo que era el ámbito espiritual, la ceguera. La Odisea fabricaba medicina para los ojos, una medicina oftalmológica, colirio. Por lo tanto, la ceguera estaba lejos de ser una preocupación para ellos. Ahora, estaban desnudos espiritualmente porque estaban vestidos de obras propias, pero no de la justicia de Dios, no de las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. El apóstol Pablo describe la ceguera como la carencia de virtudes espirituales. Obras, hermanos, obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, pero para que andemos en buenas obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Y esas obras preparadas por Dios de antemano están escritas acá. Ahí están las obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Están escritas acá, en su palabra, en las instrucciones de Dios contenidas en la Sagrada Escritura, en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, toda la Biblia, toda la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos tener obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas si no las conocemos, si rechazamos las instrucciones de Dios? Segunda Pedro, el apóstol Pedro, que lo describe, segunda Pedro 1, 3 al 9. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. La virtud la tenemos que añadir nosotros. Las buenas obras las tenemos que añadir nosotros. No vienen por oración. Las tenemos que añadir nosotros. Pero no las podemos añadir sin el conocimiento. Por eso dice, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, obras. No os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Los creyentes de la Odisea eran ciegos porque no habían permitido que las instrucciones de Yahweh Dios sean aplicados por el Espíritu Santo en sus vidas, transformando su carácter. Lo repito para Adrián que toma nota. Los creyentes de la Odisea eran ciegos porque no habían permitido que las instrucciones de Yahweh Dios sean aplicadas por el Espíritu Santo en sus vidas, transformando su carácter. De esta manera, su falta de conocimiento profundo y de llevar a la práctica la Torá de Dios se hacía evidente ante la vista de los demás, y así quedaban desnudos, quedando su pobreza espiritual expuesta ante todos. Pero para evitar esto, el Señor les aconsejó hacer teyubá, siempre arrepentimiento, retorno. Teyubá es retorno, es arrepentimiento y cambio de dirección. Para evitar todo esto que les estaba pasando y lo que les iba a pasar, el Señor les aconsejó hacer teyubá. La iglesia de la Odisea creía tenerlo todo, pero en un sentido espiritual no tenía nada. Habían creído en Jesús como su Redentor, entonces eran salvos, pero no habían permitido que sus vidas fueran transformadas a la imagen de Jesucristo. ¿Cómo podemos comprar el tesoro espiritual? Y el profeta Isaías lo revela en Isaías 55, versículos 1, 2 y 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué es? ¿Qué es comprar tesoro espiritual? Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Inclinad vuestro oído. Inclinad vuestro oído a la palabra de Dios. Inclinad vuestro oído a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Torah quiere decir instrucción de Dios para que la vida den el blanco. Inclinad vuestro oído a la Torah de Dios. Más de 3 años Jesucristo estuvo enseñando la Torah de su Padre. Inclinad, venid, inclinad vuestro oído y venid a mí, versículo 3. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. El testigo fiel, dice, ¿quién está hablando? El testigo fiel. Les podría hablar bastante acerca de lo que significa el testigo fiel. No tengo tiempo, ya tengo que terminar. El testigo fiel habló la verdad. Sin pelos en la lengua, habló la verdad. La iglesia necesita oír la verdad. Queridos pastores, líderes, servidores, hermanos, que tienen el corazón inclinado para servir a Dios, la iglesia necesita oír la verdad, porque esa es la única manera de reaccionar y tomar acción antes que sea demasiado tarde. Jesucristo, el testigo fiel, sean ustedes también, como siervos del Dios Altísimo, como sacerdotes de Dios, testigos fieles. Como Jesucristo fue testigo fiel, que habló la verdad, fue testigo de lo que el Padre había hablado a través de su palabra. Testigo de lo que su Padre había hablado a través de su palabra. Jesucristo, el testigo fiel, habló sin pelos en la lengua y nos ha llamado a nosotros a ser testigos fieles de la palabra de Dios. La iglesia necesita la verdad. No más mentira. No mensajes proféticos que Dios no habló. Necesita portavoces de Dios que toquen la trompeta de Dios con el sonido correcto para que las personas se arrepientan, hagan teshuvá, retornen al Padre y tengan una verdadera conversión. Y por sus frutos lo conoceréis. Vamos a entender y nos vamos a dar cuenta que alguien tiene una verdadera conversión cuando cambia su manera de vivir. Las obras preparadas por Dios de antemano para que anduviéramos en ellas, esas obras preparadas por Dios de antemano que están escritas en su palabra, son el fruto que nos evidencia si alguien recibió a Cristo en su corazón, si alguien hizo teshuvá, si alguien retornó a través de Cristo al Padre, porque retornar al Padre a través de Cristo es retornar a la obediencia a su palabra, a sus instrucciones, para que nuestra vida dé en el blanco. Jesucristo, el testigo fiel, ha dicho estas cosas y nosotros hemos sido llamados a ser sus siervos. El discípulo no es superior a su maestro, mas si fuere perfeccionado, será como su maestro. Y yo quiero ser como mi maestro, Jesucristo de Nazaret. Quiero ser como mi maestro, Jesucristo de Nazaret. Amén. Dios lo bendiga. Dios los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y el Espíritu Santo ilumine sus corazones para entender, para que la palabra, la Torah de Dios, se haga luz en sus vidas. Vamos a dejar un poquito este tema. Con esto damos por terminado. No está terminado, pero vamos a terminar. Con esto terminamos nuestras reuniones de los viernes, nuestras enseñanzas bíblicas semanales de los viernes. Quiero hablarle un poquito acerca del diplomado que vamos a empezar el lunes. El lunes próximo vamos a empezar con este diplomado en teología y práctica ministerial.
Diplomado en Teología y Práctica Ministerial. Yo le decía a un siervo de Dios ayer aquí en mi casa, lo estoy volcando casi toda la revelación que he recibido de parte de Dios de las Sagradas Escrituras. Casi toda la revelación, digamos un 90%. 90% de la revelación que he recibido durante 64 años de vida y de caminar dentro de la iglesia, a partir de un padre pastor, ¿no? Mi padre fue pastor, y a partir de haber crecido y criado en la iglesia, siendo maestro de escuela dominical a los 11 años, habiendo empezado a predicar la palabra a los 14 años y haber tenido una vida llevado por la gracia de Dios. Haber tenido una vida donde se ha manifestado la gracia de Dios, el favor no merecido de Dios sobre mi vida. Donde en los peores momentos de mi vida he podido ver la gracia de Dios puesta de manifiesto. Toda una vida. He aprendido muchas cosas. He sido instruido por grandes hombres de Dios durante tiempo. Básicamente 3 grandes hombres de Dios. Mi padre que me enseñó, mi padre en la carne, que me enseñó a amar la palabra de Dios y me enseñó los primeros rudimentos. Orville, que me enseñó, de quien aprendí durante 11 años la palabra de Dios. Y Martín Huesenac, que dedicó 6 años de su vida en formarnos a mi esposa y a mí para el ministerio. Todo esto aprendido, el 90% de lo aprendido, no digo el 100%, porque me ha guardado algunas cosas que al día de la fecha pueden resultar muy chocantes para algunos religiosos o algunos que se han aferrado a la teología romana o la teología evangélica, que heredó de la teología romana, ¿no? Entonces, algunas cosas me las he guardado para un poco más adelante si el Señor me da vida. Pero el 90% de la revelación que he recibido de la Sagrada Escritura lo estoy volcando en este curso que se llama Diplomado en Teología y Práctica Ministerial. Es un entrenamiento fuerte, muy intensivo. Vamos a estudiar intensivamente. Les aviso, el lunes a las 19 horas, el lunes 18, que es el lunes próximo, a las 19 horas, nos vamos a encontrar acuérdense, no en este streaming, en el streaming que se llama www.facultadbiblica.com. www.facultadbiblica.com. Métanse allí, en ese streaming, facultadbiblica.com. Les voy a dar una breve instrucción en relación con la clase del lunes, la clase del lunes próximo. Ustedes ya saben, entran por www.facultadbiblica.com. ¿Está claro eso? www.facultadbiblica.com. Una vez que les aparece la página de la Facultad Bíblica, la página principal, hay 4 iconos. El de arriba a la derecha dice aula virtual, clases en vivo. Aula virtual, clases en vivo. Entonces usted hace clic en ese icono verde que dice aula virtual. Cuando usted entra ahí dentro del aula virtual, clases en vivo, lo que va a encontrar va a ser esto, mire. Va a encontrar esto. Va a encontrar esta pantalla. Cuando hace clic en aula virtual, usted se va a encontrar con esta pantalla que está viendo en este momento. Entonces ahí están las 4 carreras que damos en la Facultad Bíblica. En la licenciatura en Teología Pastoral la conoce la mayoría de ustedes porque la han hecho, la mayoría la han cursado los 3 años, otros han cursado 2, están cursando el tercero, otros han cursado el primero, están cursando el segundo, no hay problema, esa la primera la conocen, pero yo me quiero referir a la teología y práctica de la función ministerial. Esa es la que empiezan, ¿vieron? Diplomado en teología y práctica de la función ministerial. Entonces, este anaranjadito que está acá, teología y práctica de la función ministerial, cuando ustedes cliquean en ese anaranjadito, ¿qué les va a aparecer? Les va a aparecer la siguiente pantalla. Esta, miren.
Dice primer semestre, ¿ven? Teología y práctica de la función ministerial. Primer semestre, segundo semestre. Entonces, ¿usted dónde va a cliquear? Primer semestre, porque recién empezamos. Primer semestre, recién estamos empezando. Así que cliqueamos en primer semestre y ¿qué va a aparecer? Le va a aparecer esto. Las 4 materias del primer semestre. Las 4 materias del primer semestre. Introducción al ministerio, sacerdotes de Dios en la iglesia, el reino de Dios y forma y funcionamiento de la iglesia. Ahí tienen esas 4 materias. ¿Usted dónde va a cliquear? En introducción al ministerio, que es la primera materia. Introducción al ministerio, hace clic y le va a aparecer la opción de verla en vivo. Si usted está mañana a las 19, te pone en vivo y la ve en vivo. Si ya se le pasó mañana, usted acuérdense que el martes la vamos a estar subiendo para que la tenga el miércoles. Si la ve a partir del miércoles, a la hora que usted quiera, la va a ver on demand, o sea, la va a tener grabada más abajo, on demand. Entonces, es muy sencillo, es muy sencillo. Usted entra en la página de la facultad, aula virtual, clique ahí en Teología y Práctica de la Función Ministerial, después primer semestre, y dentro del primer semestre la primera materia, y si la ve en vivo, cliquea en vivo en la pantallita que le aparece ahí, una pantalla como de televisión, le aparece para cliquear en vivo, o si la ve a partir del miércoles de cada semana, usted ya cliquea en on demand, cliquea sobre la clase que usted quiere ver. Acuérdense de esto. Entonces, aclarado eso, ahí tenemos el cartel de fondo. Bueno, me falta dar los saludos que ahora lo vamos a dar. Bendiciones.